Estamos en el mes amarillo, mes del casco amarillo, mes de prevención, como lo hablábamos en la parte anterior, porque el mes de diciembre, a pesar de que esto ocurre con mucha frecuencia en cualquier mes del año, en diciembre se aumentan los casos de traumatismo, de accidentes que van directamente a la parte craneofacial. Por eso nos acompaña el día de hoy el doctor Paul Moreto Bryan, quien es el presidente de la Sociedad Bucomaxilofacial. Un gusto recibirlo, bienvenido. Gracias por venir a hacer conciencia. Gracias, Daniela, de verdad, por tener esta oportunidad de crear valores ciudadanos para poder tener una mejor Venezuela. Hemos hecho diferentes campañas, pero siempre es propicio reforzarlas en este mes, el mes de diciembre, porque existen muchos factores. Existe la celebración propia de las festividades de diciembre, existe el uso y el exceso del alcohol también por parte de muchos y el manejo, como en Venezuela, como en otras partes del mundo donde existen políticas públicas bastante marcadas que no se puede manejar luego de consumir algún tipo de sustancias. Es penado en Venezuela. De repente hay un marco en donde no se cumple tanto esto y pasan Sí, estos accidentes. sí, bueno, lamentándolo mucho, estamos viviendo una época de anarquía. Por eso que fíjate que antes de hablar del problema, pensar en valores ciudadanos, pensar en rescatar como tal la moral y esos principios básicos que nos hacen ser venezolanos de bien, es vital para poder evitar esto. El trauma es la principal causa de muerte de la población económicamente activa, el motor de un país. Y cuando uno piensa en eso, estamos hablando de que es la población que va de los 15 a los 45 años de edad. Es decir, esa persona que va para su trabajo, que maneja un autobús, que trabaja en una fábrica, el enfermero, el médico, que pueda ser víctima de un accidente automovilístico, víctima de la violencia y muera o se incapacite, afecta la productividad de una región, de una localidad y del país como tal. Por eso, por segundo año consecutivo, la Sociedad Venezolana de Cirugía viene trabajando en una campaña de concientización social con actividades dirigidas al área de la salud, a la comunidad de salud y dirigidas al venezolano, dirigidas al ciudadano para concientizar sobre este problema, para que pasemos un diciembre sin trauma, disminuyendo el trauma y un diciembre entonces vivo, vivir en Navidad. Por eso diciembre amarillo como hashtag que estamos manejando para concientizar sobre este problema. Justamente el día de hoy nos trae un modelo de cómo se vive, por ejemplo, la parte de las motocicletas en otro país y cómo es el uso de la vialidad y los motorizados en Venezuela. Vamos a verlo, nos los trae el día de hoy en esta presentación y por eso es bueno ver la diferencia. Ya en unos minutos el director nos va a ayudar Ok, para poderlo perfecto. reproducir y ver cómo es ese comportamiento, porque también es como una parte cultural, cultura vial, va acompañado a prevención y prevención es salud, ¿no? Es así. Director, ¿estamos listos? Nos dicen que sí, doctor. Perfecto, vamos a mostrarlo. Y fíjate que iniciando con esto, como con esta frase que es importantísima, la violencia es una enfermedad que muchas veces es ignorada como un problema de salud pública. Esto es importante. Y la reflexión como tal. Fíjense este video, vamos a ver un ejemplo de América Latina. Vamos a ver simplemente el Brasil comparándolo con Venezuela en una hora pico. Fíjense el lado izquierdo en este video, como vemos Brasil en una hora pico, la ciudad de Río de Janeiro, y como cada moto que pasa, las personas tienen casco integral, porque es una política de cero tolerancia al no uso de casco integral. Y si nosotros vemos del lado derecho unas imágenes que simplemente tomé durante la semana pasada, vemos las diferentes escenas que observamos en nuestra región capital. A esto pudiéramos sumarle, fíjense, campañas como las que están realizando ahora en nuestras vías de limpieza y de refacción de las vías, donde no solamente vemos entonces el problema de los motorizados que no tienen casco, pero vemos venezolanos que están trabajando por arreglar las vías, pero sin una adecuada protección, donde la protección para evitar que esa persona pueda ser víctima de un arrollamiento es un palo de guayaba con una bandera hecha con una bolsa de basura. O sea, por favor, Falta de señalización debemos también. tener señalización. Las personas no tienen ni siquiera un casco, no tienen ni siquiera la utilización de un chaleco reflectivo. Entonces, hay que llevar a la reflexión en esta situación. Debemos reflexionar, entender que toda esta situación la podemos prevenir. ¿Y cómo la prevenimos, Daniela? La prevenimos conociendo el problema, y es algo a nivel mundial, que es una tendencia. Nosotros vamos a la literatura y vemos ya hoy en día revisiones sistemáticas y metaanálisis donde en alto nivel de evidencia científica está claro que el trauma es la principal causa de muerte e incapacidad en esa población económicamente activa. Pero cuando hablamos de Venezuela no tenemos cifras. Las cifras que manejamos son cifras que son totalmente internas de los diferentes sistemas de salud, servicios de salud.
La semana pasada, cuando comenzamos con esta campaña, conversamos con los ángeles de la autopista, que son los paramédicos de las vías rápidas, porque son unos ángeles que hacen de tripas corazón el poder llevar la atención a esas víctimas que ocurren en las vías rápidas, muchas veces sin recursos. Y como conversábamos la semana pasada, no hay ni siquiera un sistema de atención prehospitalaria de ambulancias en este momento establecido en el país. Es decir, hay falta de coherencia entre el discurso y la acción en las políticas públicas, y eso debemos mejorarlo. Claro, y vemos también la parte de la educación que lo hablábamos al principio y la conciencia de cada una de las personas que forman parte de una familia. Para nadie es un secreto que vamos en alguna vía y podemos ver en una misma moto 4, 5 personas. Vemos a un hombre de repente manejando, 3 niños en el medio, incluso una mujer atrás o varios hombres. O sea, no importa el sexo, pero vemos también la exposición de niños, niñas y adolescentes en estas circunstancias que no tienen casco y además no tienen el protocolo necesario para trasladarlos. Tantas personas, incluso vemos parejas con bebés durmiendo en la moto, guindando prácticamente. Ese es el peligro. Imagínate tú si el cráneo de una persona que ya tiene todo el desarrollo, ¿cómo es el cráneo de un bebé que no lo tiene y no tiene protección? Entonces también ese llamado, ¿no? Exactamente. Y ahí fíjate, inicialmente te estaba comentando ahorita el problema de políticas públicas, pero vamos más allá. Antes de ir a una política pública, tenemos valores que vienen de casa. Y no es un secreto para nadie que en Venezuela estamos viviendo una anarquía, una crisis social, pero la crisis no es de colores, la crisis es de cada uno de nosotros a nivel moral. Y si nosotros entendemos que si queremos cambiar nuestro país y salir adelante, comienza en casa, vamos realmente a salir y a romper la rueda de esta situación que estamos viviendo. Si uno ve la situación de una moto donde de repente vamos a hacer como un análisis, una tesis de esa persona que de repente tiene solo una moto, vive en los valles del Tuy y te dice, ¿cómo yo llego a mi trabajo si es lo único que tengo? Evidentemente pudiéramos justificar, bueno, tiene la moto, pero ¿y la seguridad de él, de su familia y el entorno que lo rodea? Eso no es justificable. Tú ves la moto, como lo estás diciendo, con un niño en brazos, en vías rápidas, porque entonces no vienes por caminos que sean secundarios. Antes estaba prohibido la utilización de motos en vías rápidas. Hoy en día hay una anarquía como tal. Hoy en día vemos carros dando la vuelta en una autopista Francisco Fajardo, como pude presenciarlo yo el día domingo. Entonces, ahí es el detalle. ¿Cómo rompemos la rueda? Es fácil criticar, pero tenemos que poner nuestro grano de arena. Claro, incluso el uso de bicicletas también puede afectar durante todo este proceso. El ciclismo es un deporte, Sí. es bien aplaudido por parte para la salud, pero también hay que tomar conciencia por qué vías vamos a transitar con las bicicletas y además la protección que debemos utilizar para tener mayor cuidado. En Venezuela no hay ciclovías tan marcadas, pero sí hay zonas en donde están establecidas. Entonces, de repente, buscar también las zonas en donde podemos utilizarlos, en qué horarios y también qué días de la semana. De repente es más fácil utilizarlo un domingo o más seguro que utilizarlo en día de semana. Pero ahí también vienen nuevamente los valores, Dani. Tienes toda la razón. Fíjate, yo soy ciclista, soy corredor de distancia, tú lo sabes, y te lo comentaba desde hace 2 domingos. Hace 2 domingos yo iba corriendo en un área que, como es la Río de Janeiro, que está adaptada para los domingos correr. Yo iba corriendo en mi vía, un carro pasó a un área que no es y criollamente me dio un lepre. O sea, es decir, me golpeó para hacer un chiste. Entonces ese es el problema. Y con esos chistes pasan cosas como las que pasaron hace 2 días, donde un médico en el estado Carabobo fue atropellado mientras practicaba el deporte. Y ese médico, mientras practicaba el deporte, estaba con su casco, estaba con toda la normativa de seguridad que debe tener la bicicleta. Ahí viene también la reflexión. Cuando vean a los ciclistas, vean a los corredores, debe haber una distancia que es universal. Muchos de nosotros tenemos campañas hasta en el carro, cargamos una calcomanía donde dicen respeten al ciclista por lo menos a 1,5 metros de distancia. Nuevamente, estamos en Navidad, vivamos en Navidad, fomentemos valores para poder tener un mejor país.